Bienvenidos, amados hermanos, amigos, a esta transmisión, una vez más, como acostumbramos los miércoles, a llevar un mensaje a sus hogares, el mensaje de la palabra de Dios, confiando en el Señor que cada mensaje será un aliento para cada vida, para cada familia, para todos los que nos escuchan en un tiempo de prueba como que estamos viviendo. Pero queremos asegurar a todos que nuestra base en todo tiempo es la oración y la fe. Y no olvidar que sin fe no alcanzamos ningún objetivo en nuestra vida. Vamos a orar en este momento recordando a nuestros hermanos en sus hogares, recordando a los enfermos, a todos los atribulados en el mundo, y deseamos que Dios tenga un mensaje para cada uno. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos a ti en oración y con fe, no dudando, Señor, de que tú tienes un plan maravilloso para cada vida, para cada familia. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo de crisis tú nos hablas, tú nos llamas, tú envías, Señor, mensajes de fe y esperanza a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo este quehacer de la vida y que tú, Señor, seas exaltado y muchas personas vengan a los pies tuyos, sabiendo, Señor, que no hay esperanza sino en ti. Glorifícate, Señor, en todas las naciones del mundo y que hoy sepan que tú eres Dios y que debemos tener confianza de que tú vas a arreglar toda la situación en el mundo, especialmente aquellos países donde están muy afectados. Señor, te pedimos que llegue tu mano poderosa allí y transforme esta situación en paz y en salud para todos. Pedimos tu bendición para todas las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro pasaje de la Escritura para esta tarde, nuestro texto es Hechos capítulo 12, del 6 al 17, donde quiero compartir este tema. Nuestra base segura en todo tiempo es la oración y la fe. Y en este pasaje de la Escritura vamos a encontrar a una persona pasando problemas grandes, aparentemente sin solución, como han habido tantos episodios en la vida, en el mundo, de cosas que parece que no tienen solución, pero en las manos de Dios sí. Y eso es lo que queremos asegurar a través de la palabra de Dios. Voy a leer solamente algunos versículos para que estemos compenetrados de lo que lleva la palabra esta tarde. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y así sigue la lectura hasta el versículo 17, pero vamos a enfocarnos especialmente cómo sacar lecciones de este pasaje para nuestra vida el día de hoy. El pueblo de Dios, en cualquier parte del mundo, de este universo, debe estar caracterizado por dos cosas trascendentales. Primero, la oración. La oración hecha de todo corazón, con clamor y fervor, nacida de un corazón que ama
y adora a Dios. En segundo lugar, hacer la oración sin detenerse. Como dice el apóstol Pablo, en todo tiempo. En tercer lugar, orando en el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos compenetre de la relación que estamos manteniendo con nuestro Dios. En cuarto lugar, orando con la convicción de que se está haciendo esta oración al Dios vivo, al Dios eterno. En quinto lugar, hacerlo con humildad, sabiendo que la gloria le pertenece a nuestro Dios. Orar sin exigirle a Dios, sino con toda súplica en el Espíritu. Orar considerando que es una herramienta en cualquier momento que se haga esta oración. El segundo elemento que necesitamos en nuestra vida es fe. La fe, según la palabra de Dios, es la certeza que nos afirma que Dios existe y está atento al clamor de sus hijos. Tener fe es confiar que lo que pedimos lo vamos a recibir conforme a la voluntad de Dios. La fe nos lleva a tomar en cuenta las promesas del Señor que son fieles y son verdaderas. El Señor dijo que si tenemos fe, podemos hacer todas las cosas increíbles que pasen, porque a Dios le agrada que se crea en su existencia, en su poder y en sus promesas. Clama a mí y yo te responderé. Sin fe, dice la Sagrada Escritura, es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que sienta que hay fe y que Dios a quien va a orar es un Dios real. Infinidad de eventos e historias en la palabra de Dios se realizaron gracias a estos dos elementos, fe y oración. La fe y la vida de oración ha hecho posible el avance de la iglesia aún en los momentos hostiles. Los sufrimientos para la humanidad han venido de muchas maneras, de distintas fuentes y por distintas razones. Y cualquiera que sea la razón, tenemos una oferta del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y tenemos el consejo del apóstol Santiago que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como ustedes pueden notar, la Sagrada Escritura nos da la forma en que cada oración debe realizarse cuando clamamos a Dios, que la fe debe estar unida a esa oración, porque si no hay fe, no vamos a lograr ningún objetivo en nuestra vida. Al Señor lo encontraron orando en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Y cada uno de los siervos de Dios que fueron acosados por Satanás siempre se refugiaron en la oración. Muchos de ellos fueron golpeados, pasaron muchas pruebas, pero siempre se afianzaron en su Señor y triunfaron. En la historia de hoy es el apóstol Pedro el que está en la mira de Satanás para destruirlo, para derrumbarlo. Y Satanás recibió un duro golpe de parte de Dios y no logró su objetivo. Eso me alienta, eso me da esperanza, eso me da fortaleza, porque sé que Dios está conmigo y está contigo, mi hermano, donde quiera que tú te encuentres y en la prueba que estés pasando, Dios está contigo. En la historia de hoy, este apóstol está en la mira. Satanás lo quiere botar, pero Dios golpeó a Satanás para que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque hubo un programa fuerte de gente sencilla, de gente que creían en el poder de Dios, que estaban en oración, buscando la gracia, buscando la misericordia de Dios. Por lo tanto, donde tú te encuentres, hermano,
Levanta tu voz, levanta tu ánimo, levanta tu oración. Glorifica al Señor. Dale gracias porque estás vivo, porque tienes una voz para clamar al Señor. Dale gracias a Dios que has estado en reposo. Quizás nunca habías pensado descansar un momento, pero ahora este problema te ha llevado a estar en casa, a estar con la familia, a estar en las cosas que tú querías hacer. Dale gracias a Dios por todo. Ahora miremos lo que pasa hoy en el mundo. En el mundo hay plagas, hay enfermedades incurables, hay disensiones políticas, hay amenazas de guerra, hay un futuro que solo es seguro para los que esperan en Dios, porque todas las cosas pasan, pero desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Y nosotros creemos en Dios. Servimos a Dios, caminamos con Dios y le adoramos con mucho fervor. Esta situación en el mundo puede repetirse de otra manera, de otra forma, pero Dios estará siempre atento a nuestras oraciones, a nuestra fe, a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Él tiene control de todas las cosas. Dios está en control. Ahora, ¿qué actitud tomamos cuando llegan los problemas? La actitud define la grandeza o define la pequeñez del problema. Entonces nosotros vamos a definir nuestro futuro con nuestra actitud. ¿Qué clase de visión tenemos? ¿Qué clase de proyección tenemos? Si nuestra fe crece, nuestro futuro va a ser mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema depende de cómo lo mires, cómo te enfoques en él. Puede ser negativo o puede ser positivo. Vamos a traer un caso como fue cuando Moisés estaba dirigiendo a su pueblo a la tierra prometida. Y él envió a 12 espías para que fueran a reconocer la tierra prometida. Fueron 12 los enviados, pero 10 vieron el problema de una forma y 2 lo vieron de otra forma. Es el mismo problema. Es el mismo peligro. Es la misma amenaza. Pero la actitud hizo la diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Los 12 fueron a reconocer la tierra, fluía leche, había miel, había ganado, había de todo, una tierra próspera, y ellos estaban extasiados, trajeron muestras de lo que había en aquella ciudad. Pero 10 de ellos dijeron, no podemos, porque ahí hay gigantes. Y nosotros parecíamos como langostas delante de ellos. Así fue la manera en que ellos, con su actitud, vieron el problema. En cambio, Josué y Caleb vieron de otra manera el problema, con otra actitud. Y ellos dijeron, es cierto, hay gigantes, son muchos, son poderosos y posiblemente pudieran hacernos daño, pero nosotros los podemos vencer. Y en esa actitud es que Dios trabaja muchas veces en el espíritu positivo de las personas. Los problemas no cambian, pero la actitud sí. Mi relación con Dios sí cambia. Mi compromiso con la oración cambia. Mi fe tiene que cambiar, porque nuestra fe es la que mueve el movimiento, la mano de Dios para que las cosas pasen. Y ahora vemos, por ejemplo, a Pedro en la cárcel. Pero ustedes deben quedarse maravillados cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 12 y el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, está hablando de Herodes, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen.
y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Tu actitud canaliza bendiciones o se interpone para no darle paso a la gracia de Dios? Tú tienes que pensar siempre en cómo quieres hacer las cosas fáciles para los demás. Depende de tu actitud. No es que uno quiera ser prepotente en las cosas. En una situación como esta yo no puedo enorgullecerme y envanecerme y decir, esto no me va a pasar a mí. Pero tampoco quiero morir de miedo. Es decir, quiero tratar de enfrentar esta situación con la fe en Dios. Sé que es peligroso. Sé que puede causar muerte. Pero yo sé que hay un Dios soberano y poderoso que tiene control de todas las cosas. Así que cuando nosotros vemos a Pedro y vemos la actitud de la iglesia, cómo tomar esta situación, unirse en oración. No importa la hora. La hora fue lo que menos les molestó. Se reunieron a medianoche a orar por Pedro, con la esperanza de que la solución estaba en las manos de nuestro Dios. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento de los creyentes en Cristo? En situaciones delicadas, en problemas que aparentan no tener solución, estar tranquilos en primer lugar. La palabra nos dice, estad quietos. Y la palabra quietud quiere decir reposa, espera en Dios. No metas la mano porque Dios ya sabe lo que tiene que hacer. No le aconsejes a Dios lo que tiene que hacer porque Él ya sabe. Él ya determinó lo que quiere hacer contigo y con todos. Por lo tanto, hay que mantener la tranquilidad. Segundo, ponerse acelerados o ponerse nerviosos. Eso hay que evitarlo. Los cristianos no pueden estar nerviosos. Tienen que tener paz en sus corazones. Tener paz en el Señor. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz viene de la confianza en el Señor. ¿Por qué David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque él pasó muchas noches fuera de la casa, muchas noches en los bosques, escondido cuando era perseguido. Pero cuando él cerraba sus ojos para descansar, los cerraba confiando que Dios estaba con él. Nuestro comportamiento debe ser un comportamiento de fe, de tranquilidad, según lo que leemos en la palabra. Dice que hemos leído esto. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche de la cárcel, Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo un hombre puede dormir en plena crisis? Sabiendo que está amenazado que al despertar le van a cortar la cabeza. Pero ¿qué puede hacer Pedro? Tiene los pies atados, tiene las manos atadas, tiene 4 soldados que le están custodiando, no puede tomar ninguna iniciativa. ¿Qué puede hacer? No tiene un abogado que lo defienda. Entonces lo único que le queda es dormir, tranquilizarse. Qué cosa maravillosa tiene el espíritu de uno, que uno puede dominar cualquier situación que sea en la vida, descansando en las manos del Señor. Hay que estar confiados en Él. ¿Qué control tiene Dios sobre los problemas imperantes en el mundo y en la vida personal? Dice que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Miren que Pedro ni se molestó en saber que estaba atado, ni que estaba sujetado de los pies, ni que habían guardias ahí velando con él. Sencillamente él se echó a dormir. Quizás muchos de nosotros somos de esas personas que viene un problema encima de nosotros y pasamos toda la noche sin dormir, desvelados. Y usted amanece y el problema está ahí. Pedro durmió conociendo su problema. Él sabía que tenía un problema, pero que no hacía nada metiendo las manos porque no podía. Él dejó que Dios hiciera. Y Dios lo hizo, enviándole un ángel que lo tuvo que despertar. Pedro, aquí estoy, levántate. Y cuando él se levantó, dice que las cadenas cayeron. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos enseñan que nosotros debemos esperar en el poder de Dios? Que no procuremos hacer nada que no podemos resolver. Que Dios sí sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué acción toma la iglesia en los momentos como los que estamos viviendo ahora? Dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias a Dios, cuando hay conciencia de que hay un Dios que quiere oírnos, que nos está llamando a clamar en este momento, en todo momento de nuestra vida, y que nunca debemos dejar de hacerlo, porque necesitamos a Dios en todo tiempo, y en todo tiempo Dios necesita oírnos, oír nuestros problemas, oír nuestras ansiedades, oír nuestras necesidades. Por lo tanto, la iglesia tomó el recurso más poderoso, hacía sin cesar, sin parar a Dios oración por Pedro. Y en el versículo 12 dice que cuando él salió de la cárcel y fue a buscar a los hermanos, se encontró que en la casa, cuando él llega, había oración. Había un buen grupo orando a medianoche en aquella cárcel. ¿No era lo mismo que hacía Pablo y Silas en la cárcel? Cuando fueron azotados, los metieron a la cárcel, y a medianoche dice que cantaban himnos y oraban al Señor, y los presos los oían. La iglesia debe tomar acción de fe, acción de oración, acción de invitación a las personas para que crean en el Señor, porque Dios hará grandes cosas con nosotros. Ahora, las cosas pasan. ¿Para qué pasan? Pasan para que experimentemos la presencia de Dios. Pasan para que tengamos testimonios que nos incentivan a ser personas de fe. Dice que Pedro les hizo señal de que callaran. Y después de que hicieron silencio, les contó todas las cosas que Dios había hecho para sacarlo de la cárcel. Cuando Dios nos permita volver a la normalidad, estar en nuestro servicio en la iglesia, voy a abrir campo para que los hermanos hablen cuál fue su actitud hacia este problema que nos ha azotado. Y ustedes van a oír cosas maravillosas que Dios ha hecho en estos días. Ahora, eso es lo que muchas cosas pasan para que Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Muchas veces nos hemos olvidado de Dios. El mundo se ha olvidado de Dios. Ahora tienen que clamar. Ahora tienen que buscar a Dios. Ahora le pueden encontrar. Y pueden encontrar su salvación. Pueden encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tienen que buscarlo. Tienen que ser humildes delante de Dios. Pedro se sorprendió
sorprendió a los que estaban reunidos. Cuando oramos, debemos estar a la expectativa de lo que estamos esperando. Fíjense que los reunidos no esperaban ver a Pedro debido a la imposibilidad de un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué dudaron? Estaban orando. Y una muchacha llamada Rode salió a abrir cuando Pedro tocó a la casa. Y ella no lo dejó entrar, sino que fue a los hermanos. ¡Es Pedro! Y ellos dijeron, estás loca. Estás loca. Es su sombra. ¿Por qué a veces oramos y dudamos de que Dios pueda hacer las cosas? ¿Por qué a veces oramos sin esperar el resultado que Dios dará a las cosas que estamos pidiéndole? Necesitamos concentrar nuestra fe en las cosas que estamos pidiéndole a Dios. Porque la gente oraba y no esperaba un milagro. Como dicen que un día un pastor invitó a la iglesia, dijo, hermanos, ya hace tiempo que no llueve. ¿Por qué nosotros no nos reunimos esta tarde especialmente para orar, clamar que caiga lluvia? Y el templo se llenó de personas. Y de repente, desde que estaba empezando a orar ellos, empiezan a caer unos torrenciales, una lluvia tremenda. Respuesta de Dios. Pero al terminar el tiempo de oración, no hallaban cómo irse a su casa. Y una niña de 12 años se abrió paso y dijo, con permiso, abrió su paraguas y se fue. Ella tuvo fe que lo que se iba a hacer, se iba a lograr. Y llevó su paraguas. ¿Por qué muchas veces oramos y no tenemos la fe como para decir, lo vamos a recibir? ¿Por qué no? Lo estamos haciendo en el nombre de Cristo Jesús. No te amedrentes porque tú tienes promesa de Dios en tu vida. Jesús le dijo a Marta en Betania, cuando el Señor le dijo, vamos al sepulcro a ver a Lázaro. Y ella dijo, ya hiede. Tiene 4 días de muerto. Qué tristeza, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué encuentran ustedes en eso? Te estoy asegurando en la palabra, te estoy asegurando en las promesas, que no hay nadie como yo, que no hay problema que sea difícil para mí. Para Dios no hay imposibles. ¿Qué aprendemos? Hagámonos conciencia de unirnos en oración. En nuestros hogares, unámonos en oración. Confiemos en el poder de Dios. Esperemos milagros. Hagamos trabajar nuestra fe. Seamos humildes. Veamos que Dios quiere hacer algo por nosotros. Pero cuando hay duda, la obra del Señor se le pone un obstáculo. Entonces no le pongas obstáculos a Dios. Que tu fe trabaje en esperanza, confiando en que el poder es de Él y tú no tienes lo suficiente para resolver el problema. Deja entonces que Él lo haga. Hagamos que nuestra fe resplandezca en la crisis, que sea como la luz que emana de corazones que tienen a Cristo en su corazón. Que esa luz resplandezca. Dijo el Señor al profeta Isaías, o el profeta Isaías dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y tu lumbre y la gloria del Señor ha aparecido sobre ti. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es enfoque, es la luz que nos guía a ver de otra manera la situación, los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Tomar una actitud correcta para ver los problemas como son y no como nos imaginamos que son los problemas. El problema no es como tú lo ves. El problema en esencia
es una situación que tal vez tú no la puedes resolver, pero Dios tiene control de ese problema. Él quiere que tú confíes, Él quiere que tú veas que hay una luz resplandeciendo dentro de ti. Descansa en las promesas del Señor. Las promesas de Dios son bien claras. Quiero leerles en el libro de Isaías, capítulo 43, muy conocido para muchas personas, pero que tiene un mensaje de fe para nosotros. Isaías 43, los versículos del 1 al 3, que dicen de la siguiente manera. Búsquenlo si quieren en sus hogares. Isaías 43, del 1 al 3, dice: ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Qué relación más preciosa entre nosotros y Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Descanse en esas promesas del Señor. Ore siempre con la confianza de que otro amanecer, con la frescura del Espíritu Santo, llegará con sabor a victoria, la victoria de Dios para los que creemos en Él. No se olvide nunca, no te olvides, mi hermano, que nuestra base segura en todo tiempo es orar y orar con fe. Oremos. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque en todo momento tu palabra es una promesa para nosotros. Y como dice tu palabra, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegará. Señor, tenemos confianza. Levanta nuestra fe, levanta nuestro corazón, levanta nuestra alabanza, levanta nuestro espíritu. Danos, Señor, actitudes positivas para que podamos entender hacia dónde vamos nosotros. No queremos quedarnos en la situación de hoy, queremos avanzar, vamos al futuro, pero vamos contigo, Señor, vamos en tu poder, vamos en tu gracia, vamos en la dirección tuya, y te pedimos perdón si alguna vez hemos dudado de tu poder. Ayúdanos a ser personas llenas de tu espíritu, llenas de esperanza, donde la gloria tuya resplandezca día tras día. Bendice a todos mis hermanos y amigos que han estado oyendo este mensaje, que hoy se levanten victoriosamente, orando con fe y dando gracias por el milagro que tú vas a hacer en sus vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos en cualquier lugar donde se encuentren.